Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos muy cordiales a todas las personas que están conectadas con nosotros. El enlace latinoamericano-europeo está unido a los medios digitales progresistas de Ecuador con información y reflexiones, intentando romper con las barreras, digamos, de la prensa ecuatoriana y del gobierno. Nuestro, esta noche tenemos el agrado de presentar a Alex Flores Álvarez. Mi nombre es Edmundo Albornoz y los saludo desde Estocolmo, Suecia. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Alex Flores es un profesional con amplia experiencia en el ámbito de análisis de sistemas y procesos, con un fuerte compromiso social y político. Ha desarrollado su carrera en empresas transnacionales y en Ecuador se ha destacado como líder en diferentes plataformas ciudadanas. Entre una larga lista está la plataforma Va por Ti Ecuador. Es portavoz y enlace del Círculo Podemos de España. Ha sido veedor de la deuda externa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Enlace Latinoamericano Europeo le da la más cordial bienvenida a Alex. Por favor, te tiene la palabra. Muchas gracias, Edmundo. Un saludo desde aquí, desde Ecuador, a ustedes, allí en el enlace latinoamericano europeo. Un agradecimiento por el compromiso, por el país desde tan lejos. Conozco las dificultades que se tiene allí. Viví 15 años en Madrid, en España, y sé el esfuerzo que ustedes están haciendo en general y obviamente en esta conexión, ¿no? Por el país. Así que muchísimas gracias por la invitación. El tema de esta noche es el campo Sacha y arbitraje internacional. ¿Cuál es la importancia de este campo que últimamente, digamos, ha traído la atención, o por lo menos no se escucha mucho de parte del gobierno, pero parece que está habiendo conexiones, digamos, con otras empresas internacionales? Sí, ¿Qué nos puede decir? empecemos por definir qué es Sacha, porque parece ser que las nuevas generaciones o la mayoría de la población desconocen qué es Sacha, ¿no? Sacha es el principal campo petrolero del Ecuador, de donde evidentemente los gobiernos en general eh, pueden obtener los recursos fiscales, es decir, los recursos eh, que la explotación y la venta de ese petróleo de alta calidad que tiene el campo Sacha permite la reinversión de esos ingresos en lo que necesitamos urgentemente, ¿no? Lo que es la seguridad, la educación pública, la salud pública, eh, la inversión en infraestructura, todo, absolutamente todo, sirve esos ingresos de la explotación y la venta de ese petróleo del principal campo petrolero que tiene Ecuador, el más grande que tiene, y que ahora mismo está en manos de la empresa pública Petroecuador. Lo que intenta Daniel Noboa es privatizar, es decir, que ya no sea Petroecuador la que opere, la que extraiga el petróleo del campo Sacha y que sean transnacionales que ellos quieren que sea a dedo. Y eso lo vamos a ir desarrollando más adelante. Y esa es la ambición del grupo de Daniel Noboa, de la ministra de Energía y Minas Inés Manzano, y de todos los implicados en esto. Y para terminar esta primera parte, ¿no? Siempre nos hemos preguntado para que la ciudadanía en general tenga en cuenta esto, ¿no? Tanto dentro y fuera de nuestro país, que parecería ser como si Ecuador, por designio divino, fuésemos condenados al subdesarrollo, a la pobreza, a esa falta de inversión pública, y en realidad no somos un país pobre, ¿no? Como digo, yo he vivido 15 años en Europa
en Madrid en concreto, pero he recorrido la mayor parte de los países europeos y sin desmerecer, porque son países también muy, muy bonitos, muy, de gente muy trabajadora, ustedes están allí, pero en el caso ecuatoriano, en el caso de nuestro país, es tan rico el país, ¿no? Que incluso con todo lo que se nos roban en el saqueo, nos queda algo para poder seguir hacia adelante. Es decir, no somos un país subdesarrollado, somos un país constantemente saqueado por parte de estos grupos de poder económico transnacionales en contubernio, en complicidad con los grupos económicos poderosos criollos, los patriotas, entre comillas, ecuatorianos. Porque muchas de estas falsas inversiones, de estas falsas inversiones extranjeras, de estas falsas transnacionales, son ellos mismos disfrazados de transnacionales, es decir, el mismo Daniel Noboa, el mismo Guillermo Lazo, el mismo Fidelegas, esos grupos de poder criollos que se hacen pasar con sus dineros depositados, jugados a paraísos fiscales, se camuflan, se disfrazan de esa falsa inversión extranjera y son ellos mismos los que saquean a nuestro país, bien directamente o bien asociándose con alguna transnacional norteamericana, europea, de donde sea, ¿no? Y ese es el kit del asunto de que Ecuador, a comparación con los países europeos que les comentaba antes, es un paraíso, ¿no? Nosotros no tenemos la dificultad del cambio de estaciones, de sufrir el fuerte invierno, luego el agobiante verano. Aquí no se sufre eso. Se tiene una variedad de climas, tanto en la costa, en la zona del Pacífico, en la zona andina, todo lo que nosotros sabemos de nuestro querido país. Y es tan impresionante no solo el paisaje, no solo lo que tenemos como turismo, sino su pueblo, su gente. Aquí en Ecuador que hemos demostrado a lo largo de la historia nuestra capacidad para poder ser un país próspero. Un ejemplo de esto, y ya termino con esta parte, son ustedes los migrantes en el exterior, son ustedes los migrantes ahora en Europa que han demostrado hasta la saciedad, hemos demostrado, porque yo también he vivido allí, nuestra capacidad de emprendimiento, de formación, de sacar títulos internacionales, una serie de circunstancias que conllevan a que Ecuador no solo es un país rico, sino que sobre todo tiene un país y una población sumamente capaz, sumamente capacitada. Cuando hemos tenido la oportunidad en esa inversión pública, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, por ejemplo, que se invirtió en, yo qué sé, en el deporte, hemos conseguido medallas olímpicas. Nuestros estudiantes de las universidades públicas, por ejemplo, de la Universidad Yachay, cuando todavía tenía inversión y era muy fuertemente apoyada, han conseguido publicaciones científicas en el exterior, que no es poca cosa. O sea, son palabras mayores y reitero, más allá de eso, nuestro propio pueblo ha demostrado una capacidad incluso de adaptación a las dificultades para poder sobrevivir en este momento en Ecuador. Con lo cual, el tema del campo Sacha, del campo petrolero Sacha, es clave ahora mismo porque de lo contrario, eh, los nuevos gobiernos no podrán hacer o cumplir sus promesas de campaña o se les hará muchísimo más difícil porque no tendrán esos ingresos que ahora mismo los tiene el gobierno ecuatoriano a través de la empresa pública Petroecuador. Y eso es lo que, para poder avanzar y que no sea tan monólogo el tema, Alex, esa primera parte. hablando de las riquezas naturales, hablando de Sacha en especial, ¿se conocen las reservas de Sacha? ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Había una producción, se escuchaba anteriormente, de 80.000 barriles diarios, lo que ha ido reduciendo paulatinamente. Ha sido, digamos, es un pretexto para así poder conceder, digamos, Sacha a las empresas internacionales.
Claro, ese es el pretexto que utilizan los gobiernos de carácter fascista y de la ambición de estos grupos de poder criollo. Es decir, dependiendo del gobierno que esté al frente, les interesa la privatización porque se benefician ellos mismos, como decía al inicio. Y para esto, eh, para entendernos, Petroecuador lo que hace es todos los ingresos que recibe Petroecuador de la explotación y venta de nuestro petróleo, los pasa directamente al Ministerio de Economía y Finanzas y se entiende que el Ministerio de Economía y Finanzas reinvierte todas esas ganancias en la empresa pública Petroecuador. Pero si no le da esa transferencia de dinero, pues obviamente no van a tener los equipos necesarios, no van a tener toda la infraestructura que se requiere para una correcta explotación de ese petróleo y evidentemente la excusa que tienen es que como se reduce la cantidad de barriles que se extraen diariamente del campo Sacha, pues es necesaria la inversión extranjera. Es como si nosotros tuviésemos una tiendita de barrio, ¿no? Eh, y claro, lo que se compra a los proveedores, los que nos venden el pan, el queso, para vender en la tiendita, luego nosotros no vamos a gastar todo eso, no vamos a meterlo todo en el banco y ya se acabó. No, tenemos que volver a comprar, tenemos que reservar parte de esas ganancias para volver a comprar a la gente que nos vende los huevos, la leche, el pan, etcétera. Bueno, pues lo mismo es con Petroecuador. Petroecuador le da al Ministerio de Economía y Finanzas todo ese dinero que ha ganado y se entiende que tendría que reinvertirlo, pero esa reinversión no se da y es la excusa para la privatización, en este caso, de nuestro principal campo petrolero. Em, ¿qué tipo de contrato o modalidad, digamos, la que propone el gobierno? Ese es un buen punto, porque desde la plataforma por Ecuador lo que hacemos es la lucha institucional, ¿no? Que la hacíamos en España con el movimiento 15M, el movimiento de los indignados, allá por 2011, 2012, 2013, etcétera. Esa lucha institucional la adoptamos en la plataforma por Ecuador en una circunstancia que ni siquiera tienen los países europeos, ¿no? Nuestra constitución es modélica, la constitución de Montecristi es envidia para muchos conglomerados, muchos grupos de lucha social en Europa. Envidian en Europa nuestra ley de participación ciudadana y control social, nuestra ley de transparencia y acceso a la información pública y otras leyes que unidas nos dan los argumentos para pedir información a cualquier funcionario público. Y es eso lo que hemos hecho enviando oficios directamente hacia la ministra Inés Manzano, que ha hecho el acuerdo ministerial para privatizar, tener las excusas sobre esto y necesitan para justificar esta privatización, esta venta del Campo Sacha, un informe técnico precisamente de Petroecuador, de la gerente de Petroecuador, subrogante ahora mismo, que se llama la señora Lady Jiménez Moreira, que creo es el siguiente, o Rivera es Lady Jiménez, dejémoslo así, para que justifiquen el hecho de ese estudio técnico y económico que Petroecuador no puede seguir operando el campo Sacha y que tiene que privatizarse. Bueno, pues eso es lo que le hemos pedido a la gerente de Petroecuador, que nos dé todos esos estudios técnicos que avalan esa venta del campo Sacha y da la casualidad que nos ha contestado hace poquito, hace 2 días, en donde en lugar de contestar ella con una información que debe tener Petroecuador, delega, ¿no? Es decir, transfiere la respuesta a nuestro oficio al viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Finanzas, de Energía y Minas, el señor Guillermo Ferreira. Pero no es ese el camino porque el campo petrolero Sacha no está en poder, digámoslo así, de operación, de administración por parte del Ministerio de Energía y Minas. Es exclusivamente de Petroecuador. Y la señora gerente de Petroecuador, la señora Lady Jiménez, ni siquiera firma el, el oficio de respuesta, sino que le pide a su gerente de exploración y producción, el señor Oscar Mosquera Márquez, que
nos responda. Es decir, delega a alguien que no tiene nada que ver con ese estudio técnico y económico, aduciendo que nosotros le hemos pedido el contrato de adjudicación. Luego, la ministra Inés Manzano, en ese acuerdo ministerial, lo envió en el 23 de diciembre, un poquito antes, en octubre del 2024, una aclaración para que le diga al Procurador General del Estado si la adjudicación, es decir, si la venta del campo Sacha, que le llaman concesión, le llaman alianza público-privada, le llaman de mil maneras, que es la privatización básicamente, se puede hacer tanto por concurso público como o por delegación directa. Delegación directa es a dedo y quieren delegar esa venta a unas empresas a dedo que no están con un estudio de factibilidad, es decir, si son realmente reconocidas en su solvencia técnica, económica, financiera y demás, y ese estudio no nos han proporcionado todavía. Todo esto que les estoy contando demuestra la ilegalidad incluso del pronunciamiento del Procurador General del Estado, que es el abogado defensor de nuestros recursos naturales. Y curiosamente, y vamos a hacer una contrarréplica a un nuevo oficio, enviaremos al Procurador General del Estado, donde dándole retorcijones a las leyes, dice sí, no solo se puede hacer a través de concurso público, sino también a través de delegación a dedo, delegación directa. Y eso está prohibido por la ley de hidrocarburos en su artículo 19. Es imposible que se haga esa delegación a dedo y están obligados, si es que quieren hacer esa venta de campos hacha, primero tener los estudios técnicos, económicos y jurídicos que avalen eso, luego que lo tiene que dar Petroecuador, luego tiene que haber un análisis de las empresas que pudiesen estar calificadas para hacerse cargo del campo Sacha y por último tienen que lanzar un concurso público con 3 publicaciones, al menos eso dice la ley de hidrocarburos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esa convocatoria a concurso público no existe. Y quieren, a dedo, a los intereses tanto de la señora ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, como del propio presidente Daniel Noboa, adjudicarlo a dedo a las centrales nacionales que a ellos les interesa. Y les interesa, pues claro, se dice aquí en Ecuador, con el volumen de miles de millones de dólares que produce el campo Sacha, hacerse con él. Es un negociazo. Por eso aquí se le considera al campo Sacha la joya de la corona. No solo quieren hacerse con las hidroeléctricas, no solo se ha privatizado de forma encubierta el sistema eléctrico nacional, donde ellos están recibiendo todas esas ganancias por debajo, sino que además quieren hacerse con el campo Sacha. Y ese es el grave peligro para el pueblo ecuatoriano, que en las actuales circunstancias necesitamos fuertemente inversión, pero si no tenemos recursos que nos proveen nuestros recursos naturales, que para eso los tenemos, pues entonces la situación que ya es dramática para el pueblo ecuatoriano, tanto dentro como fuera, pero sobre todo aquí, se va a agravar aún más, porque no habrá recursos para, insisto, invertir en la seguridad, la educación, las medicinas, en la salud pública, los hospitales, todo lo que se necesita urgentemente para el país. Y eso va a ser una camisa de fuerza, no solo para, y esperemos que gane la señora Luisa González, la candidata de la Revolución Ciudadana, sino para los próximos gobiernos de aquí en adelante durante 20 años, porque eso va a ser irreversible si se incluyen en esos contratos de venta del campo Sacha cláusulas de arbitraje internacional. Si se incluyen esas cláusulas de arbitraje internacional, se anula nuestra constitución y nuestras leyes y nos sometemos a los organismos internacionales privados, no son cortes internacionales, no son jueces como a veces se confunde ciertos analistas, porque no son cortes, son clubes de abogados privados contratados por las propias transnacionales, como es el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Eso significa CIADI, ¿no? Y también la Corte Permanente de Arbitraje. Aun cuando diga corte, es un conglomerado de abogados privados. Por eso, cuando
fallan cuando dictan sus dictámenes, valga la redundancia, no se les llama sentencia. Cuando ustedes escuchen en una demanda de una transnacional que le ha ganado a un país, en este caso Ecuador, y le demanda por miles y miles de millones de dólares, no dice sentencia, dice laudo arbitral. ¿Y por qué dice laudo arbitral? Porque una sentencia solo la puede dar un juez, pero en ese caso se llama laudo arbitral porque es un ente privado de abogados privados. Por eso es que no se llama sentencia y por eso es que se llama laudos y por eso es que estos arbitrajes internacionales sirven para manejar el saqueo de los países, para asegurar la impunidad en ese saqueo de los países del sur global y en este caso de Ecuador. Y que esas decisiones, en este caso de Daniel Noboa, no puedan ser revertidas por ningún gobierno a futuro. Porque si se firma un contrato, como en estas transnacionales que ellos quieren, por 20 años, como les decía, se anula nuestra constitución y nuestras leyes, nos sometemos a esos reglamentos internacionales de estos centros de arbitraje y nos puede, si por ejemplo la señora Luisa González llega, y es el error que se comete pensando que llega a un gobierno, si no de izquierdas, al menos progresista, y va a revertir lo que ha hecho Novoa, en este caso no se puede. No se puede porque la transnacional de ellos mismos nos pueden demandar ante estos arbitrajes internacionales, ante el CIADI, por, yo qué sé, hacen el prorrateo. Es que yo firmé un contrato por 20 años que me produciría unos 50.000 millones de ganancia, según ellos. O pueden decir 100.000, lo que les dé bien en gana. Y esa es la demanda contra Ecuador si es que quisiésemos recuperar nuestro campo Sacha. Y claro, nos encontramos en la disyuntiva de es peor el remedio que la enfermedad. Y nos encontramos con manos atadas, decimos que si nos demandan por 50.000 millones de dólares, haciendo ese prorrateo por 20 años, no nos sale rentable, no podemos recuperar el campo Sacha y nos tenemos que aguantar. Y esa es la fórmula que se ha aplicado década tras década tras década en Ecuador y en donde se ve cómo nuestro país, insisto, no es subdesarrollado, no es que seamos pobres, sino es que es un país saqueado constantemente a través de estas fórmulas que se manejan tanto al interior de Ecuador como en estos organismos internacionales. Y esa es la razón por la cual somos saqueados, somos empobrecidos y obviamente si no hay inversión pública en la educación, en la investigación, en la innovación tecnológica, pues evidentemente nos condenan al subdesarrollo o como dicen ahora desde el norte global para edulcorarlo, para endulzarlo, nos dicen, no, es que son países en vías de desarrollo. Yo como siempre he dicho, si somos en vías de desarrollo, pues al menos, no digo que nos pavimenten esa vía de desarrollo, pero al menos pónganos unos adoquines, porque es imposible avanzar por esas vías de desarrollo con tanto precipicio de por medio. Y ese es el kit del asunto, Edmundo. Gracias, Alex, por la información. Vamos a hacer un intento de hacerle llegar a Luisa González. Es muy importante ya que ahora tenemos una manito de María Calle desde Italia. María, tu micrófono. Sí, señor Alex, muchísimas gracias por estar nuevamente en nuestro espacio. Sí, justo lo que usted estaba indicando, cuánto es importante mantener y sobre todo porque es un momento crucial, porque lo que se modifica aquí durará por 20 años. ¿Existe alguna estima sobre cuánto perdería el Estado si falla en este arbitraje, en este problema con el campo Sasha? Primera pregunta, porque ya aquí en nuestro espacio tuvimos ya dos personas que están también ocupando de esta situación. No sé si usted tiene conociencia, tenemos al señor Andrade de un lado y también al señor Almeida, que de hecho ya trabajaba para Petroecuador y fue hasta licenciado por el problema de que estaba metiendo y hacer voz sobre esto, porque del campo Sacha, como usted dijo, ya nosotros estamos fuera del país y no sabemos exactamente dónde se encuentra y qué cosa verdaderamente va a incidir. A más de eso, voces para que se pueda poner como argumento en la bandeja de comunicación que tiene el país es muy poca, porque muy poca es la información, no obstante,
se están haciendo buenas instancias de lo que se estaba leyendo. Y entonces, mi pregunta es como de nuevo, la primera es si hay ya una estima de cuánto se perdería en caso de que esto no se pueda, vaya a cambiar a la privatización. Y segundo, cuánto es el amplio o es la percepción nuestra real de que se está hablando muy poco de este tema. Bueno, empecemos por el costo de explotación de cada barril de petróleo, ¿no? Petroecuador explota el petróleo, es decir, lo que cuesta sacar ese petróleo del campo Sacha, a Petroecuador le cuesta $7. A esas transnacionales nos van a cobrar ya no $7, sino entre 25 y $30 por cada barril. Es decir, es como si, y más o menos es un ejemplo que siempre utilizamos, es como si nosotros tuviésemos una vaca lechera en nuestra casa, ¿no? Y el vecino, que es nuestro vecino, nos dice, oiga, yo le voy a ayudar a ordeñar la vaca. Yo sé ordeñar, usted no sabe o no tiene tiempo, lo que sea, yo le ordeño y por cada dólar, que aquí cuesta el litro de leche $1, ni siquiera eso, pero bueno, pongamos $1, ¿no? Cuesta 95 centavos, para que lo sepa. El Y de sí, funda, no el de cartón, que sí me lo sé. En fin, bueno, digamos que es $1. Y de ese dólar yo le voy a cobrar 7 centavos, ¿no? E ilógicamente, usted ya le da al vecino, pero ilógicamente viene, yo qué sé, un danés, por decir algo, o un noruego, y le dice, no, es que yo como soy rubio y de ojos azules, le voy a cobrar por ordeñar su misma vaca 40 centavos el litro, y usted acepta. O sea, es ilógico, ¿verdad? O sea, de dónde sale? ¿No? Ah, es que el vecino se atrasa mucho, el vecino, hombre, si no le pagas lo que tienes que pagarle, si no le das lo que tenías que darle para que al menos se movilice y venga en transporte público, y el pobre hombre tiene que venir a pie, es lo que no le das, ¿no? La reinversión para que el vecino venga hasta a ordeñar esa vaca, pues obviamente dices, no, es que se me atrasa, no tiene los guantes, yo qué sé, ¿no? ujú, Pero el noruego sí, pero claro, tienes un contrato con el noruego por otros lados, para beneficiarlo solo a él. Entonces, evidentemente, si la empresa pública le cuesta menos operar, es decir, extraer ese petróleo, pues lo lógico es mantener a la empresa pública. Otra cosa sería que a la empresa pública le costase $25 por barril y me viniese a la transnacional y me dijese, no, yo le puedo explotar ese petróleo por $5 el barril. Ahí dice, no, pues entonces es una ganancia para el Estado y evidentemente ahí sí se demuestra la ineficiencia de la empresa pública, pero en este caso no es así. Y les digo más para ustedes. Yo trabajé en la industria petrolera hace algún tiempo, tanto en la empresa pública, en este caso en Petroamazonas hace mucho tiempo, pero también en la empresa privada. Y en aquel tiempo, con estos gobiernos neoliberales, recuerdo que creo que era Consisto Durán Ballén, eh, unificaron nuevamente Petroamazonas con Petrocomercial, eh, haciendo una reducción de personal de eso para precisamente hacerla ineficiente. Y les voy a contar qué es lo que pasó. En esa unificación, los más expertos, los más cotizados, ingenieros en petróleos, ingenieros en geólogos, etcétera, que ya eran desplazados porque había duplicidad de cargos y demás, ¿saben a dónde se fueron? A la empresa privada, a Maxus, porque dijeron, esta es una gran oportunidad, y los cogieron a todos. Lo que quiero decir es que, por mucho que venga la transnacional diciendo que es inversión extranjera, quienes operan nuestros campos petroleros es personal ecuatoriano, ingenieros ecuatorianos, todo es ecuatoriano, solo que las ganancias del contrato los tienen unas transnacionales, no es que vienen con sus técnicos gringos, lo único que vienen es con sus gerentes, ¿no? Y yo lo viví. Cuando estaba en Maxus, los grandes gerentes, que eran poquitos, ¿no? Los product managers que se llaman, los gerentes de producción, etcétera, etcétera, eran gringos. Y después, esa unidad de negocio de Maxus
fue comprada por la Unidad de Negocio Internacional de la petrolera argentina YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF de Argentina. ¿Y qué saben lo que pasó? Que esos product managers y esos poquitos gerentes dejaron de ser gringos y fueron argentinos. Pero el personal ecuatoriano que tiene el conocimiento para explotar nuestro petróleo seguía siendo ecuatoriano. Entonces es una parafernalia eso de que no somos capaces y que se necesita la inversión extranjera. Eso no va para ahí. Luego, lo que me comenta María, y hay que reconocer la lucha que también está haciendo la Asociación Nacional de Trabajadores Energéticos y Petroleros, la ANTEP, donde todavía es su secretario general, el señor David Almeida, pero también el abogado, ¿no? Que es su asesor jurídico, el señor Washington Andrade. Ellos también están haciendo una lucha inmensa en contra de esta privatización. De hecho, de una manera ilógica, ilegal, vulnerando todos los preceptos de contratación pública, han despedido al señor David Almeida por defender los recursos Claro. de Ecuador, ¿no? Y ellos calculan, ¿no? Los expertos calculan ante que mínimo, ojo, mínimo por año perderíamos en esta operación 500 millones de dólares, solo en una parte de esta operación, que multiplicado por 20 años da la friolera de 10.000 millones de dólares. Esa pérdida es la ganancia para estos, ¿no? Para los que privatizan, para los Novoa, para los Regas, para los Lazos, para los que están detrás de toda esta operación. Y dicen, no, pues aquí en 20 años nos metemos, que no es poco, mínimo 500 millones al año no es cosa, vamos, que no es pelo de cochino. Y esa es la situación. Entonces, ANTEP, ¿no? La Asociación de Trabajadores Energéticos y Petroleros, también ha iniciado una lucha institucional, también están empezando a enviar oficios, en este caso al Procurador General del Estado, están presionando por allí. Nosotros desde la plataforma por Ecuador, no es solo el hecho del oficio que les comentaba que enviamos a la gerente de Petroecuador y nos ha respondido una barbaridad, sino que hay que continuar esa lucha, es decir, la contrarréplica. Y ya le hemos enviado un nuevo oficio a la señora Lady Jiménez, gerente general de Petroecuador, diciéndole cómo se tienen que decir las cosas, sin tanta eh, elegancia, ¿no? Sin tanto protocolo, ¿no? Sin tanta etiqueta. No, le hemos dicho de frente, señora, deje de andarse por las ramas, deje de tirar balones fuera, asuma su responsabilidad como gerente de Petroecuador y denos la información que le estamos exigiendo. Nosotros no pedimos, nosotros no solicitamos, exigimos, porque así nos avala la Constitución y nuestras leyes, la información que avala la privatización. Es decir, el informe técnico de precisamente de las reservas que tiene Sacha, que en el acuerdo ministerial de la señora Inés Manzano menciona a Petroecuador que ha hecho ese análisis en base a unos estudios de otras transnacionales que han venido a hacer ese todo transnacional. También denos el que dice en el acuerdo ministerial de la señora Inés Manzano que en base a los análisis y del propio Petroecuador sobre las reservas del campo Sacha, denos de ese informe y deje de andarse por las ramas. Entonces, esa lucha institucional no es solo el hecho de decir enviamos un oficio y aquí jijijaja, ¿no? Sino que hay que mantener esa lucha institucional de contrarréplica una y otra vez. Ojalá, aparte de la plataforma por Ecuador, aparte de ANTED, hubiesen más organizaciones, y también hay que decirlo, hubiesen más partidos políticos en general, que estuviesen presionando en ese sentido para literalmente empapelar al Ministerio de Energía y Minas, empapelar con esos oficios a Petroecuador. Incluso ustedes desde el extranjero pueden, no solo que pueden, tienen el derecho de pedir información. Lo único que nosotros hacemos es pedir información. ¿Pero eso qué significa? Presión, meterles miedo. Porque en los oficios que estamos enviando, les estamos alertando a toda esta gente que está haciendo estas barbaridades, que de descubrirse cuando se recupere el Estado de Derecho y la justicia en nuestro país, pisoteada ahora,
que esto de comprobarse las ilegalidades, estos delitos son imprescriptibles y que todos estos subsecretarios de Estado, estos viceministros e incluso esta gerente de Petroecuador, luego sus jefes, es decir, la señora ministra Inés Manzano y el señor Daniel Noboa, se van a justificar diciendo, uy, lo hicimos porque nos han mal informado. Pues esa excusa de mal informado no sirve y tendrán que rendir cuentas a la justicia si siguen haciendo esto. Y esto se lo decimos en los oficios. Por eso es presión institucional. Por eso es decirles, sabemos lo que están haciendo, sabemos que es ilegal y tenemos sus oficios ahora, no cuando ya dejen el poder, ahora que están en el poder, que los implica en todas estas aberraciones, mi querida María. Básicamente es lo que puedo comentar al respecto. Bien, buenas noches, soy Elizabeth Sáenz y los saludo desde Alemania. Recordamos a la audiencia que conversamos con Alex Flores Álvarez sobre el campo Sacha y arbitraje internacional. Estimado Alex, esa acción de la cual estamos hablando es una acción dedocrática, ¿cierto? No es democrática, sino dedocrática, y ya vimos pues que supone más de $1.000 millones en perjuicio para el Ecuador. Ahora ya dijo María pues que hemos tenido por aquí también invitados que han hablado al respecto. Está este bufete de abogados, Andrade Escobar, por ejemplo, ¿no? En representación de más de 50 organizaciones sociales que rechazan este accionar del señor Mr. Noboa. Ahora, ellos han presentado una acción jurídica al Procurador General del Estado, ¿cierto? Al señor Juan Carlos Larrea, quien sería de alguna manera el corresponsable de este perjuicio si es que lo autoriza. ¿Tendría realmente éxito esta acción jurídica? Más que eso, también ante está, de lo que sabemos, es decir, la Asociación de los Trabajadores Petroleros, general, la Asociación Nacional, unas demandas de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial de Inés Manzano por todas las ilegalidades y demás fallos que tiene esto, ¿no? Y detrás de eso, nosotros iremos como plataforma por Ecuador ingresando amicus curiae, es para respaldar la demanda de inconstitucionalidad. También las acciones que se están haciendo en esa presión institucional son muy importantes en conjunto. Por eso digo, si hubiesen más organizaciones, la presión sería tremenda y podríamos parar esto. Lastimosamente somos muy poquitos, pero ahí nosotros siempre hemos dicho, en el caso nuestro de la plataforma Vapor de Ecuador, todos los oficios que enviamos y todas las respuestas que nos dan son públicos. Los estamos difundiendo en nuestras redes sociales. Es decir, si ustedes nos buscan en Google, plataforma Vapor de Ecuador, les va a salir todos los contactos en lo que era antes Twitter, en X, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no lo hacemos como, miren qué bien lo hacemos, ¿no? Que muy muchos, como decimos aquí en Ecuador. No, lo hacemos para que cualquier persona, cualquier organización, y tienen nuestra autorización, para que copien el mismo texto e ingresen esos oficios. Es más, hemos dicho, si no pueden hacer ustedes el ingreso físico de esos oficios, los hacemos por ustedes, nosotros mismos, a través de los sistemas informáticos KIPUS, del SAC, de la Corte Constitucional. Simplemente tendrían que imprimir esos oficios, firmarlos, poner sus nombres y apellidos, firmarlos, y nos lo envían, yo qué sé, por WhatsApp, por Telegram, por correo electrónico, que también nos encuentran allí en la plataforma, por cualquiera, por redes sociales, lo que sea. Nos envían el oficio ya firmado, incluso si no fuesen organizaciones, si fuese cualquier persona, cualquier patriota dentro y fuera del país, y nosotros nos encargamos de ingresar esa información, esos oficios, que no son nada más que ejercer nuestro derecho constitucional de pedir información. Nosotros no estamos acusando de nada. Entonces, toda esta lucha que me comentas, Elizabeth, es muy importante sobre el efecto, los resultados positivos que se tengan.
Obviamente existe riesgo, eso no lo voy a negar, porque están en juego miles de millones de dólares y les resultamos muy incómodos a esta élite que se haga esta lucha de una forma institucional. Y es una de las formas en donde llegamos a esta gente, no como sin desmerecer, ¿no? Que también es muy necesaria la movilización en las calles, pero aquí en Ecuador, en Quito, ustedes saben que hay una movilización, se enteran de eso el gobierno y vayan, se acercan todo Carondelet y no llegamos ni a 5 cuadras cerca de Carondelet. Con esta lucha institucional sí traspasamos esas barreras y llegamos a sus despachos, llegamos a sus escritorios y tienen que responder porque les obliga la ley. No es que llegue el oficio y se queda ahí jiji, jaja. Tienen que responder y de hecho están respondiendo. Y esa es la lucha institucional. Luego, para terminar, y eso es muy importante, eh, cuando decimos lo de arbitraje internacional, ¿no? Se está vulnerando, pisoteando el artículo 422 de la Constitución que prohíbe arbitraje internacional. Luego, también en la última consulta popular de Daniel Noboa, el pueblo ecuatoriano nos pronunciamos mayoritariamente en contra de estos arbitrajes internacionales. Sin embargo, durante todo este tiempo se han inventado un mecanismo aberrante, ¿no? Desde Lenín Moreno, Guillermo Lazo y obviamente Noboa, en donde la fórmula que han utilizado para vulnerar todo eso, para pisotear incluso un mandato de consulta popular, es pedirle autorización al propio Procurador General del Estado, que es el abogado del pueblo ecuatoriano, para que en un contrato directamente con una transnacional se le autorice o se autorice por parte del Procurador General del Estado, se incluyan estas cláusulas de arbitraje internacional. Y lo más inaudito, que el procurador, que es el que tiene que defendernos ante estos arbitrajes internacionales, que jurídicamente es su enemigo natural, les da la autorización para que se incluyan arbitrajes internacionales en contratos a dedo. Y esa es la fórmula que posiblemente vayan a utilizar para la privatización, la venta del Campo Sacha, de incluir con el visto bueno del Procurador General del Estado estos arbitrajes internacionales. Porque claro, la mayoría de la población, cuando escuche esto de los arbitrajes internacionales que va a ser incluido en la venta del Campo Sacha, dice, no, si eso es ilegal, eso es inconstitucional, eso se puede revertir porque como ya nos pronunciamos en la consulta popular, eso se tiene que revertir. Pues no es así. El momento en donde se firma un contrato con cláusulas internacionales, olvídense, nos regimos a unos reglamentos internacionales y nos podemos poner de cabeza en Ecuador. Podemos, yo qué sé, incendiar metafóricamente Carondelet, lo que sea, una mega movilización, 3 veces lo de octubre de 2019, lo que sea. Aquí dentro nos podemos, ya digo, poner de cabeza que afuera ya dicen, está firmado el contrato, lo siento, ustedes firmaron, se siente. Ese es el peligro. Y ese es el peligro de ahora de tener todo esto. Pero claro, Noboa, Daniel Noboa, está aprovechando todo el ruido de la campaña electoral. Está aprovechando todo el ruido de traer a este energúmeno fascista como Edmundo González, disque presidente de Venezuela. Está fomentando todo lo que es el narcoestado para tener a una población no solo empobrecida, sino aterrorizada. Aquí ya da miedo salir incluso en el día y dice, a lo mejor solo me roben, a lo mejor no me asesinen por un celular, ¿no? Es tremendo. Y entonces, claro, en una población atemorizada, en una población empobrecida, estos temas de alto calado, en una estrategia de la doctrina del show que aplica Daniel Noboa para tener distraída toda la población, tanto por el miedo, por la pobreza, por el ruido de la campaña electoral, le viene fenomenal para que estas cositas claves para el país y claves para cualquier gobierno en el futuro se pasen desapercibidas. Por eso es importante la lucha ahora, mi querida Elisa. Gracias, sí. La lucha es luchándola, dice un dicho, ¿no? Tenemos una manito alzada desde Hamburgo, Alemania. Marta, por favor, tu micrófono. Sí, no puedo abrir la cámara, ya lo expliqué hace un momento, el motivo. A ver, usted, Alex,
Flores nos ha explicado muy bien y creo que es muy importante que esto llegue a mucha gente para entender el asunto de que esta concesión eh, que está realmente prohibida por la Constitución y más que nada, esa prohibición fue avalada por la consulta popular. Creo que en esa, o referéndum, creo que tuvimos un 60% o algo por el estilo, o esto no Sí, fue bajo. Nos ha dicho que, claro, este gobierno es muy vivo, o se la tiran a ser muy vivos y entonces tratan de encontrar un mecanismo para poder, o poder obrar como ellos quieren y realmente llegar a esa concesión. Ahora, mi pregunta va, si es el procurador de la nación, que realmente es el abogado del Ecuador, el abogado que nos representa a todos los ecuatorianos, para que no se le haga ningún daño a nuestro país. Si es él, entonces recaería toda la responsabilidad en esta persona y sería realmente esta persona la que debería ser, no quiero usar la palabra bombardeada, sino que debería recibir miles de o muchas cartas en las que se le diga, bueno, entonces habrá una o se presentará una acción de repetición, porque sería él el que tendría que pagar todos los daños que está causando por justamente permitir que el gobierno obre en esa forma, aunque él sabe que es prohibido. Corríjame si no es verdad, si no es así. No, seguro sí. que no es muy fácil, seguro que no es No, no, fácil. no. No, no. Empezando por lo que usted decía, ¿no? No es que esta gente sea Daniel Noboa y todo su séquito, no es que sean inteligentes No, per no. se, no. Hay una diferencia, son astutos, pero eso no significa que sean inteligentes. Ser astuto es otra cosa, es actuar con malicia, es ser psicópatas, porque esto implica muerte a millones de personas en el país, porque no habrá cómo invertir en lo que necesitamos de urgencia que se invierta. Por eso son psicópatas todos estos. Luego, claro, nosotros también se los advertimos en los oficios a todos los viceministros, subsecretarios de Estado, del Ministerio de Energía y Minas implicados en esto, que de haber juicios de repetición y de comprobarse estas ilegalidades, ellos serán los primeros en ser acusados. Pero claro, eso es una justicia interna. El daño ya habría sido hecho, es decir, el habernos quitado el campo Sacha y que esta gente, bueno, pues se vaya a Miami o yo qué sé, a alguna de sus mansiones en el extranjero y disfruten de todas esas ganancias en el futuro. De hecho, todos estos procesos tránsfugos de préstamos arbitrarios al Fondo Monetario Internacional, de privatizaciones encubiertas, y esto lo vienen haciendo desde Moreno. Sí, Los sí. ministros, los ministros no son los que firman viceministros. Y en el momento en que ya han firmado lo que ellos quieren, a los 2 o 3 meses son removidos, son reemplazados para que puedan salir, si es que es necesario salir del país, pero ya la responsabilidad no ha recaído ni en el presidente ni en el ministro, sino en un subalterno de rango inferior. Y esa es la tesitura. Entonces, claro, la gente dice, no, es que esto, y aquí en Ecuador también, ¿no? Luego se tendrá que juzgar a todos los culpables y tendrán que devolver todo. No se puede, porque si incluyeron cláusulas de arbitraje internacional en esos contratos, en este caso en la venta del campo Sacha, es irreversible. Irreversible, por 20 años o por el tiempo que hayan firmado el contrato. ¿Por qué es irreversible? Por lo que yo les comentaba. Le amenazas a una transnacional que le vas a quitar el campo por el cual ha firmado durante 20 años, dicen, no hay problema, ustedes, Ecuador, pueblo ecuatoriano, quieren recuperar su campo Sacha sin ningún problema. Ahora yo voy a hacer un prorrateo de las ganancias no disfrutadas y sin haber invertido ni un solo dólar. De las ganancias no disfrutadas que yo esperaba recibir durante 20 años. Y eso
le ponen cualquier cifra, ¿no? 50, 60 mil millones, y como me quites o quieras recuperar, mejor dicho, el campo Sacha, primero me tienes que pagar eso porque te voy a demandar ante el CIADI, ante todos estos arbitrajes internacionales, donde sabes que vas a perder. Y como vas a perder, pues tendrás que pagarme lo que yo te diga, ¿no? Y entonces, claro, si el presupuesto general del Estado, que en la época del presidente Rafael Correa, imagínense la cantidad de años que han pasado, era de cerca de 30 mil millones de dólares. Y ahora, con todas las reducciones de presupuesto, creo que llega ni a 16 mil millones de dólares. Y nos quieren clavar una demanda por 50 mil millones de dólares. Dicen es que el remedio es peor que la enfermedad. De ahí que uno de los oficios que hemos enviado al Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, que me olvidé comentar el nombrecito de este señor, es, señor Juan Carlos Larrea, díganos, desde el 2017 hasta la actualidad, todas las autorizaciones para firma de privatizaciones que le hayan llegado a usted y que usted haya dado el visto bueno. Ese es un oficio clave. Y nos acaba de responder hoy el Procurador General del Estado, solo que no tengo a mano, no sé exactamente en qué medida nos ha respondido. Pero ahí se podrá determinar las ilegalidades de la Procuraduría General del Estado, no solo del actual procurador Juan Carlos Larrea, sino del anterior que se fue más sátrapa todavía, que se llama Íñigo Salvador. Oh, yeah. Esta gente ha actuado a favor de las transnacionales en contra del pueblo ecuatoriano, donde nos están demandando miles y miles de millones de dólares. Ya les daré otra información. ¿Me permite, Elizabeth? Sí, Tienes sí. apagado el micrófono, pero ¿me permites, por Sí, favor? adelante. Sí, sí, Íñigo Salvador fue aquel, ay, lo tenemos en tan mal, en tan mal recuerdo, es el tema de Chevron, y que de él mismo Claro, salió la carta prácticamente ofreciéndose él a que Chevron no tenía por qué indemnizar, prácticamente perjudicando al pueblo o a las comunidades indígenas que habían llevado 30 años de lucha. Bueno, ese es un tema, pero el otro era algo que ya se me está escapando. Em, no, ¿cómo está en este momento la situación? Yo recuerdo que ustedes, el Va por Ti Ecuador, también tuvo la lucha con el asunto de la privatización del Banco del Pacífico. ¿Me equivoco o es así? Que sí, hubieron sí. acciones y Y una lucha muy, muy fuerte y creo que se tuvo éxito, se pudo parar el asunto, ¿verdad? claro, para todas las personas que suelen decir, no, es que es la lucha que lleva la plataforma porque Ecuador no sirve, etcétera, pues hemos triunfado algunas Sí, sí, veces en el tema del sí. Banco del Pacífico, pero también en detener lo que están persiguiendo desde el 2016. Ojo, no, 17, perdón, 18 en realidad. Toda esta élite es anular el artículo 422. Ah, Y iniciamos nosotros una lucha institucional con decenas y decenas de amicus curiae ingresados a la Corte Constitucional en enero de 2020. El 12 de enero del 2022 ganamos y la Corte falló en contra de anular ese artículo 422 que pretendía la élite. ¿Por qué lo logramos? ¿O cómo lo logramos? Lo logramos a través de estos oficios, que en el caso de la Corte Constitucional se llaman amicus curiae, firmados por la gente de abajo, por la gente de a pie, por nosotros, yo nosotras, también firmé. donde no nos espera esta gente. No espera que el pueblo llegue a estas instancias. Y dimos, por ejemplo, conferencias sobre qué es el CIAD y qué son arbitrajes internacionales, todo lo que estamos hablando aquí, muy largas, de al menos 3 horas. ¿Saben a quiénes? A dirigentes de comunas campesinas en Chimborazo, básicamente en las comunidades de San Martín y San Francisco. Y lo entendieron nuestros compatriotas campesinos, porque son muy inteligentes, pues si que se les explica con un lenguaje entendible, no dando aquí una cátedra de economía ni nada por el estilo. Y ellos y ellas, dirigentes del campo,
enviaron sus amicus curiae y nosotros los ingresamos a la Corte Constitucional. Fueron decenas y decenas y decenas de amicus curiae. Y entonces, y termino con esto para lo que me está preguntando, estos regímenes le tienen miedo, pavor a un pueblo organizado, a un pueblo coordinado, a un pueblo que sabe defender sus derechos, a un pueblo que empieza a ingresar oficios con el mismo punto y coma, con la misma redacción. Y entonces se dan cuenta, uy, estos primero no hay cómo sobornarlos porque no son grandes dirigentes de partidos políticos, no hay cómo pactar, no hay cómo hacer nada, son pueblo llano. Luego, están coordinados porque es el mismo texto y están haciéndolo súper bien. No podemos ir, y aparte nos están descubriendo todas las traperías que estamos haciendo. Y luego, para terminar de lo que usted estaba comentando sobre la Procuraduría General del Estado y el caso Chevron, ¿no? La principal, aparte de Íñigo Salvador, evidentemente, que era el Procurador General del Estado, era la directora de la defensa sobre arbitrajes internacionales, etcétera, que se llama, los apellidos son Salgado Ley, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre exactamente. Esta señora es la que promulgó una pésima defensa por parte de Ecuador para que inducir a que gane Chevron en todo esto, y ella era la precursora de que se beneficia a Chevron en una demanda contra Ecuador que llega a los 10.000 millones de dólares y que se estima que este año deberemos pagar unos 2.000 millones como primera parte, pero pueden llegar la demanda por más miles de millones de dólares. Esta señora, que es pro transnacionales, que es en contra del pueblo ecuatoriano, Daniel Noboa la quiere poner como sustituta en la renovación de la Corte Constitucional, donde es la última instancia que se puede pelear todo esto. Por eso Daniel Noboa lo que pretende es instaurar los arbitrajes internacionales en la Corte Constitucional. Luego, no contento con eso, Daniel Noboa acaba de declarar a Ecuador sede del arbitraje internacional, poniendo aquí las oficinas de la Corte Permanente de Arbitraje, la CPA en español. Y eso pagado por el pueblo ecuatoriano. Todo lo que tenga insumos, oficinas, todo lo que necesite estos árbitros internacionales para poner su sede en Ecuador, la tenemos que pagar nosotros cuando el artículo 422 de la Constitución dice que no se permiten arbitrajes internacionales en Ecuador. A esa desfachatez llega Daniel Noboa y no se está peleando, no se está denunciando esto, más allá de las pocas organizaciones que estamos en esta lucha. Y alguien muy importante, que ha estado junto a nosotros y nosotras, no en estos últimos meses, en estos últimos años, desde el 2018 que estamos peleando contra todo esto. Esa victoria que les cuento en la Corte Constitucional fue gracias al aviso, a la alerta que recibimos de alguien que conocemos muy bien, Andrés Arauz. Y en ese momento estaba estudiando todavía su doctorado en economía en México. Y si no hubiese sido por él, no nos hubiésemos enterado de todo esto, no hubiésemos iniciado esa lucha institucional en la Corte Constitucional que nos permitió ganar. Y todo lo que ha hecho Andrés en la colaboración poniéndonos en contacto con expertos internacionales, con el catedrático Alejandro Olmos en Buenos Aires, que es nuestro gran amigo y nuestro apoyo en todas estas luchas desde Buenos Aires, que fue auditor de la deuda externa de Ecuador en el gobierno del presidente Rafael Correa en 2007 y 2008. Por eso Alejandro Olmos quiere tanto a este país y nos ayuda con todas estas luchas institucionales. O la señora María Lucia Factorelli, también de la Auditoría de la Deuda Externa en 2007-2008 desde Brasil, o Eric Toussaint desde Bélgica, que también fue parte de la Auditoría de la Deuda Externa. Pero ¿quién nos puso en contacto con todos ellos? Andrés Arauz. Y es el único que nos está impulsando, apoyando, al menos en redes sociales, para que esto se difunda. Y es quizás el patriota más convencido de lo que se tiene que hacer por Ecuador, y que lastimosamente vaya presidente que nos perdimos tener. Pero es un conjunto de situaciones en esta lucha institucional donde hay muchísima gente, pero las principales personas que yo tengo que resaltar son las compañeras y compañeros del pueblo, de los mindunguis, que digo yo,
que con patriotismo, sin tener los cargos excepcionales de dirigencias ni nada por el estilo, solo por defender el futuro de sus hijos e hijas, están poniendo sus firmas y están dando la batalla allí donde esta élite no nos espera, y por eso es que ganamos, compañero. Pues sí, por más Andrés Arauz, ¿no? En Ecuador, gente que realmente sabe de la materia y que tiene ese valor para también informar sobre lo que sucede. Alex, decías acertadamente que es un tema de alto calado, ¿sí? Hablemos de la falta de transparencia para ir culminando nuestro conversatorio y la naturaleza confidencial de estos arbitrajes, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cómo pueden estos afectarnos a los ecuatorianos en términos de rendición de cuentas? Porque como ciudadanía tenemos el derecho a conocer las decisiones que involucran pues todos nuestros recursos públicos y también lo que respecta a nuestra legislación nacional, ¿sí? Porque como decía Marta, la información es escasa, ¿sí? Y nos están vendiendo gato por liebre. ¿Cómo puede afectarnos esto? Pues en la privatización, por ejemplo, del campo Sacha, y si se firman cláusulas de arbitraje internacional y esos árbitros internacionales dicen que eso es reservado por lo que sea, no hay poder en el mundo que, al menos desde Ecuador, que podamos obligarles a que transparenten eso, ¿no? Podemos obligarles siempre y cuando estemos dentro de nuestra legislación y de nuestra constitución aquí en Ecuador. Es decir, si se ha firmado un contrato de privatización del campo Sacha que no incluya arbitrajes internacionales, y claro, ahí sí nosotros podemos presionar. Pero si el contrato ha salido con esas cláusulas al exterior y esos árbitros internacionales, que son abogados, insisto, de las propias transnacionales, dicen, esto es oculto o esto no puede ser difundido, no por beneficio del país, no, sino por precautelar el prestigio o información reservada de la transnacional. Entonces, son muchas argucias que con ese paraguas de impunidad se pierde precisamente lo que tú preguntas sobre la transparencia de esa información. De hecho, en toda esta lucha que les he comentado sobre estos informes que les hemos pedido a la gerente de Petroecuador, no hay, no nos lo dan. Entonces, claro, es falta de transparencia. Es una vulneración de la ley de hidrocarburos, insisto, que la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, para poder hacer todo el proceso de privatización, no haya tan siquiera convocado a concurso público y a una licitación pública, donde se sabe las empresas que están ofertando, cuál es su capacidad económica, su experiencia, etcétera, etcétera. Ya han sido precalificadas por quién, por el Petroecuador. No hay el informe de cuánto es el costo que nos cobrarían estas transnacionales frente al costo de Petroecuador, que es muchísimo menor. Lo que habíamos hablado, $7 es menos que $30 aquí en la China, ¿no? Entonces, esa falta de transparencia es con la que están jugando esta gente. Pero si empezamos a presionar, insisto, con esta lucha institucional, es muy probable, no digo que lo tenemos asegurado, pero al menos hay que dar la lucha, ¿no? Hay que pelear, ¿no? El movimiento se demuestra andando, decía la abuela de una amiga mía en Madrid. Y esto es lo que les puede presionar, decir, uy, hay mucha gente, ojalá, que está presionando, pidiéndonos esta información, y mientras más presione, por lo que sea, al menos ponerle el miedo a un subsecretario y decir, yo lo siento mucho, pero yo esto no firmo. O a un viceministro, yo lo siento mucho, pero esto yo no firmo, porque hay gente por ahí que nos está vigilando. Y como sigan pidiendo información y tengamos que desvelar las ilegalidades que estamos haciendo, el que va a ir preso soy yo, o sea, un viceministro, un subsecretario de Estado, lo que sea, y por ahí viene la presión institucional para meter, pues eso, miedo, o sea, a esta gente. Eso básicamente es. De ahí que es imprescindible acciones como las de ustedes, ¿no? La plataforma Por Ti Ecuador, ¿no? Para, como bien decías, reiteradas veces, pues apoyar por todas partes y presionar, ¿sí? Bueno, finalmente, estimado Alex, nos gustaría pedirte un mensaje final para nuestra audiencia. Que tengamos fe en que habrán días mejores, porque la desesperanza es con la que juega el régimen, en este caso, ni siquiera fascista, ya es feudal, de estos hacendados, ¿no? Del siglo XIX.
tipo Noboa, Lasso, Egas, etcétera, que son Jaime Nebot, la derecha buena. Todos estos son los que están detrás, ¿no? Y juegan con la desesperanza nuestra, juegan con la desidia, juegan con, yo qué sé, la falta de confianza en la política, en nuestros políticos. Es decir, ya para qué, no hay nada que hacer, las cosas son así, ¿qué le vamos a hacer? Unos no hacen esto, otros no hacen lo otro. Eso es lo que quiere el régimen. Pero para ello tenemos que, si somos o nos calificamos de revolucionarios, de revolucionarias, es justamente en este momento en donde, ante todo y contra todo pronóstico, tenemos que luchar por este país. Y lo digo claramente, no es ni siquiera creo que nosotros que ya tenemos una edad, veremos los resultados, pero es que estamos luchando por el futuro de nuestros hijos e hijas. Y no perseguimos el reconocimiento, ¿no? Ojalá, pero tampoco es el fin de ningún tipo. Nosotros no estamos persiguiendo ningún cargo político ni nada por el estilo. Pero no hay nada más bonito que en el futuro verle a los ojos a nuestros nietos, a nuestras nietas, y decirles lo que tú lograste, lo que estás disfrutando, una educación pública de calidad, un sistema de salud pública de calidad, un país desarrollado, un país próspero, lo debes a tu abuelo, a tu abuela, que en su día lucharon y que en su día vencieron y que ni siquiera salió ni en medios de comunicación ni nada, así, casi que es anónimo el tema. Pero yo te lo puedo decir mirándote a los ojos que eso hizo tu abuelo, eso hizo tu abuela por ti. Y eso se llama estirpe. Y entonces esos niños, esas niñas, sabrán que si tienen que defender lo que sus abuelos consiguieron, también tendrán que luchar si llega el momento. Así que a no perder la esperanza, a seguir luchando por el país, que la lucha se la hace luchando. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todas ustedes, a todos ustedes y a seguir en la pelea. Agradecemos a Muchas nuestro gracias. invitado, Alex Flores Álvarez, por compartir su tiempo y sus perspectivas. Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos y ecuatorianas migrantes y colaboradores en Ecuador y en Europa. Queremos construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, políticos y sociales de una manera participativa y consensuada. También agradecemos a nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a formar parte de nuestra familia. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.